Pues todo el mundo necesita amor, es lo que más se necesita ahora y sobre todo. Cuando Juan Gabriel murió el 28 de agosto de 2016 en Santa Mónica, California, todo México se detuvo. Millones de fanáticos lloraron la partida de quien muchos consideran el cantante y compositor más grande en la historia de la música mexicana. Pero mientras el público rendía homenaje y cantaba éxitos como Querida, Hasta que te conocí y Amor eterno, una pregunta comenzó a surgir. ¿Cuánto dinero dejó Juan Gabriel? ¿Quién heredó sus mansiones? ¿Quién se quedó con los derechos de más de 1,800 canciones? Y lo más importante, ¿quién controla hoy el imperio millonario construido por el legendario Divo de Juárez? Lo que pocos saben es que Juan Gabriel no era solamente un artista, también era un empresario extraordinariamente inteligente. A lo largo de más de 4 décadas de carrera, acumuló propiedades, inversiones, obras de arte, automóviles de lujo y un catálogo musical que continúa generando millones de dólares cada año. Algunas estimaciones señalan que su patrimonio superaba los 100 millones de dólares en el momento de su muerte. En este video conocerás las casas, los automóviles, los millones, las inversiones, los herederos y el impresionante legado que Juan Gabriel dejó a su familia. Y quédate hasta el final porque la cantidad de dinero que su obra sigue produciendo cada año es simplemente impresionante. Juan Gabriel nació el 7 de enero de 1950 en Parácuaro, Michoacán. Su verdadero nombre era Alberto Aguilera Valadez. Su infancia estuvo marcada por la pobreza. Su padre sufrió problemas mentales cuando él aún era un niño. Su madre tuvo que luchar sola para mantener a toda la familia. Durante años, Alberto vivió en condiciones extremadamente humildes. Incluso llegó a vivir en instituciones para menores y pasó gran parte de su juventud en Ciudad Juárez. Pero desde muy pequeño demostró un talento extraordinario para la música. Mientras muchos soñaban simplemente con sobrevivir, él soñaba con conquistar el mundo. En 1971, su vida cambió para siempre. Lanzó No tengo dinero, una canción que se convirtió en un enorme éxito. El título era casi irónico. El joven que cantaba No tengo dinero comenzaba a construir una fortuna gigantesca. Durante las décadas siguientes, se convirtió en un fenómeno sin precedentes. Vendió más de 150 millones de discos y sencillos en todo el mundo y escribió más de 1,800 canciones que fueron grabadas por cientos de artistas. Lo que comenzó como el sueño de un joven humilde, terminó convirtiéndose en una de las carreras más exitosas y rentables de toda la historia de la música latina. Con cada nuevo éxito, cada concierto agotado y cada canción grabada por otros artistas, Juan Gabriel se acercaba cada vez más a convertirse no solo en una leyenda musical, sino también en uno de los artistas más ricos de México. La fortuna de Juan Gabriel no se construyó únicamente a través de la fama, los aplausos o las multitudes que llenaban sus conciertos. La verdadera base de su riqueza estaba en algo mucho más poderoso y duradero, sus composiciones. Mientras muchos artistas dependen exclusivamente de los ingresos generados por las presentaciones en vivo, Juan Gabriel logró crear un imperio financiero sustentado por uno de los catálogos musicales más valiosos de la historia de la música latina. Cada canción representaba una fuente constante de ingresos. Cada vez que una de sus composiciones sonaba en una estación de radio, aparecía en televisión, era utilizada en una película, interpretada en un espectáculo o reproducida en plataformas digitales, los derechos de autor generaban nuevas ganancias. Era un flujo financiero prácticamente continuo, funcionando día y noche en distintos países. Mientras muchos artistas necesitaban estar sobre el escenario para ganar dinero, Juan Gabriel recibía ingresos simplemente porque sus canciones seguían siendo escuchadas por millones de personas en todo el mundo. Lo más impresionante es que sus canciones trascendieron su propia voz. Algunos de los nombres más importantes de la música latina grabaron composiciones escritas por él. Entre ellos estaban Rocío Dúrcal, Vicente Fernández, José José, Luis Miguel, Ana Gabriel, Isabel Pantoja y Lucha Villa. Cada nueva grabación representaba más contratos, más reproducciones públicas y más regalías entrando a sus cuentas. Muchas de estas interpretaciones se convirtieron en éxitos internacionales, permitiendo que las obras de Juan Gabriel llegaran a públicos que quizás nunca habían escuchado sus propios álbumes. Pero los derechos de autor eran solo una parte de la ecuación. Juan Gabriel también era una verdadera máquina de generar ingresos a través de los conciertos. Su presencia en el escenario era considerada única. Sus espectáculos duraban horas, atraían a decenas de miles de personas y con frecuencia agotaban todas las entradas. Incluso después de décadas de carrera, seguía siendo uno de los artistas más solicitados del mundo latino. En 2015 realizó una de las giras latinas más exitosas en Estados Unidos, generando decenas de millones de dólares en ingresos. El valor de su nombre era tan alto que, en los últimos años de su vida, sus honorarios alcanzaron niveles extraordinarios.
En 2016, se estimaba que podía recibir cerca de $935,000 por una sola presentación. Imagínate subir al escenario durante unas horas y salir con casi $1 millón. Muy pocos artistas latinos lograron alcanzar cifras semejantes. No era solamente un cantante, era una marca, un fenómeno cultural y una potencia económica. Al mismo tiempo, continuaba lanzando álbumes, participando en proyectos especiales y ampliando el alcance de su catálogo musical. Sus canciones fueron grabadas en varios idiomas y siguieron conquistando nuevas generaciones de fanáticos, aumentando aún más el valor de sus derechos de autor. Cuanto más pasaba el tiempo, más se valorizaba su patrimonio musical. Era una fortuna construida sobre talento, creatividad y una visión poco común sobre el valor de poseer sus propias obras. Así fue como Juan Gabriel transformó canciones en millones. Año tras año, canción tras canción, concierto tras concierto, construyó un imperio que siguió generando riqueza incluso después de su partida. Y cuando su carrera alcanzó la cima, el artista que un día conoció la pobreza se había convertido en uno de los hombres más ricos e influyentes de la historia de la música latina. Una parte significativa de la riqueza de Juan Gabriel estaba invertida en bienes raíces. Según diversos reportes, poseía más de 150 propiedades distribuidas entre México y Estados Unidos. Entre ellas se encontraban inmuebles en Ciudad Juárez, Ciudad de México, Acapulco, Cancún, Michoacán, Miami, Las Vegas, California. Su residencia más famosa era la enorme mansión ubicada en Ciudad Juárez. Allí recibió durante décadas a artistas, empresarios y autoridades. La propiedad se convirtió en uno de los lugares más emblemáticos relacionados con su vida y su carrera. Tras su muerte, la casa pasó a ser uno de los sitios más visitados por los admiradores del cantante, quienes continúan llegando para rendir homenaje al artista que marcó la historia de la música mexicana. Otra de sus propiedades más conocidas se encontraba en Santa Mónica, California, donde pasó sus últimos años de vida. Desde allí continuó trabajando, componiendo y administrando su carrera hasta sus últimos días. Además, poseía diversas residencias de lujo utilizadas tanto como refugios personales como inversiones estratégicas. Algunas estaban ubicadas en zonas exclusivas y con el paso de los años aumentaron considerablemente su valor de mercado. Para Juan Gabriel, las propiedades no solo representaban comodidad y prestigio, también eran una forma inteligente de proteger y multiplicar su patrimonio. Mientras sus canciones generaban ingresos constantes, sus inmuebles se valorizaban año tras año. Cada una de estas casas formaba parte de una estrategia financiera que le permitió consolidar una fortuna multimillonaria. Juntas, constituían uno de los patrimonios inmobiliarios más impresionantes entre las grandes figuras de la música latina. A diferencia de muchas celebridades que convierten la ostentación en parte de su imagen pública, Juan Gabriel eligió un camino diferente. Aunque acumuló una fortuna de decenas de millones de dólares a lo largo de su carrera, rara vez se le veía exhibiendo su riqueza de manera extravagante. No era común encontrarlo en las portadas de revistas mostrando colecciones de autos deportivos, relojes millonarios o fiestas lujosas. Su estilo de vida era cómodo, sofisticado y lleno de privilegios, pero mantenía una discreción que sorprendía incluso a quienes conocían la verdadera dimensión de su patrimonio. Eso no significa que no apreciara el confort y los bienes de alto valor. Todo lo contrario. A lo largo de los años, Juan Gabriel reunió una impresionante colección de propiedades, vehículos de lujo, joyas valiosas, obras de arte, muebles exclusivos y diversos objetos raros adquiridos durante sus viajes por el mundo. Muchas de las piezas que poseía tenían un importante valor histórico y cultural, reflejando su gusto refinado y su profunda conexión con el arte mexicano. En varias de sus residencias podían encontrarse decoraciones sofisticadas, esculturas, pinturas y artículos de colección adquiridos a lo largo de décadas de éxito. Los automóviles también formaban parte de su patrimonio. Aunque no era conocido por pasearse en vehículos exóticos, poseía autos de lujo que le brindaban comodidad y seguridad en sus desplazamientos. Para Juan Gabriel, los automóviles representaban mucho más una cuestión de practicidad y calidad de vida que una forma de impresionar al público. Esa misma filosofía podía observarse en prácticamente todos los aspectos de su vida financiera. Las joyas ocupaban un lugar especial en su universo personal y artístico. En muchos conciertos aparecía usando anillos, pulseras y elegantes accesorios que complementaban los vestuarios cuidadosamente diseñados para cada presentación. Sin embargo, incluso estos elementos rara vez tenían la intención de demostrar riqueza. Formaban parte del espectáculo, de la imagen cuidadosamente construida por el artista que cautivó a millones de personas con su presencia única sobre el escenario. Pero quizás la mayor diferencia de Juan Gabriel estaba en la forma en que utilizaba su dinero.
Mientras muchos artistas gastaban fortunas en bienes que perdían valor con el tiempo, él prefería reinvertir continuamente en su carrera. Millones de dólares eran destinados a la producción de espectáculos grandiosos, vestuarios exclusivos, escenarios monumentales, sistemas de iluminación de última generación, arreglos musicales, grabaciones, músicos, orquestas y equipos técnicos. Cada concierto era tratado como una producción de primer nivel, diseñada para ofrecer una experiencia inolvidable al público. Esa mentalidad empresarial marcó toda la diferencia. Juan Gabriel comprendía que invertir en la calidad de su trabajo significaba fortalecer su marca personal y aumentar aún más el valor de su carrera. En lugar de limitarse a gastar la fortuna que había construido, buscaba transformarla en nuevas fuentes de ingresos. Cada álbum, cada gira y cada espectáculo exitoso contribuían a ampliar su patrimonio y consolidar su posición como uno de los artistas más importantes de la música latina. Fue precisamente esa combinación de talento artístico e inteligencia financiera la que permitió a Juan Gabriel preservar y multiplicar su riqueza durante décadas. Su verdadero lujo no estaba únicamente en los autos, las joyas o los objetos valiosos que poseía. Estaba en su capacidad para convertir la creatividad en patrimonio, construyendo un legado que seguiría generando valor mucho tiempo después de su partida. Aquí es donde encontramos cifras diferentes dependiendo de la fuente. Algunas estimaciones realizadas después de su muerte situaban su patrimonio por encima de los 30 millones de dólares. Otras evaluaciones más recientes sugieren que el conjunto de bienes, propiedades, derechos de autor, inversiones y activos vinculados a su imagen podría acercarse a los 100 millones de dólares. Independientemente de la cifra exacta, hay algo que resulta indiscutible. Juan Gabriel construyó una de las mayores fortunas de la historia de la música latina. Lo más impresionante es que su riqueza continúa creciendo incluso después de su fallecimiento. La razón es simple: sus canciones siguen sonando todos los días en radios, plataformas digitales, programas de televisión, películas y conciertos alrededor del mundo. Cada reproducción genera ingresos. Cada nueva generación descubre su música. Cada artista que interpreta sus composiciones contribuye a mantener vivo un legado que sigue produciendo millones. Pocos artistas han logrado algo semejante. Juan Gabriel no solo dejó una colección de éxitos inolvidables, dejó un imperio musical capaz de seguir generando riqueza año tras año. Y quizás ese sea el mayor símbolo de su éxito. El niño humilde que alguna vez cantó "No tengo dinero", terminó construyendo una fortuna que continúa creciendo incluso después de su partida. Su voz se apagó en 2016, pero su obra sigue trabajando para él todos los días. Y mientras millones de personas continúen escuchando canciones como Querida, Amor Eterno o Hasta que te conocí, el legado del Divo de Juárez seguirá siendo tan valioso como cuando estaba sobre los escenarios. Después de su muerte comenzó una verdadera batalla judicial. Varias personas afirmaron ser hijos biológicos del cantante. Algunos intentaron impugnar el testamento. Otros reclamaron una parte de la herencia. Durante años surgieron disputas legales, rumores y controversias que mantuvieron la atención de los medios de comunicación y de millones de admiradores. Sin embargo, los tribunales terminaron confirmando lo que Juan Gabriel había dejado establecido en vida. El heredero universal era Iván Aguilera, hijo adoptivo del cantante y hombre de confianza del artista durante muchos años. Iván recibió propiedades, derechos de autor, inversiones, licencias comerciales, control de la imagen del cantante, ingresos futuros provenientes de sus canciones. En otras palabras, heredó el control de uno de los patrimonios más valiosos de la industria musical latinoamericana. Desde entonces, se convirtió en el responsable de administrar uno de los mayores legados de la música mexicana. Documentales, relanzamientos de álbumes, proyectos audiovisuales, licenciamiento de imagen, acuerdos comerciales, homenajes oficiales. Todo pasa por la administración del patrimonio heredado. La responsabilidad es enorme, porque no se trata únicamente de millones de dólares, sino de preservar el legado de un artista que marcó la historia cultural de México. Años después de su fallecimiento, las decisiones relacionadas con la obra de Juan Gabriel continúan generando interés y debate, demostrando que su nombre sigue teniendo un valor extraordinario dentro y fuera del mundo de la música. Pero existe algo que vale mucho más que millones de dólares: el legado. Juan Gabriel vendió más de 150 millones de discos. Influyó en generaciones enteras de artistas. Fue homenajeado por cientos de cantantes en todo el mundo. Sus composiciones fueron interpretadas por algunas de las voces más importantes de la música en español y continúan siendo escuchadas por millones de personas cada día. Más allá de la música, también dedicó parte de su fortuna a ayudar a niños y jóvenes en situación vulnerable a través de la institución SEMJASE, en Ciudad Juárez.
Su compromiso con las causas sociales dejó una huella tan profunda como sus canciones. Cuando murió, México vivió uno de los homenajes más emotivos de su historia reciente. Más de 700,000 personas participaron en las ceremonias y muestras de cariño realizadas en el Palacio de Bellas Artes. Pocos artistas consiguen movilizar a todo un país incluso después de su muerte. Juan Gabriel lo consiguió, porque su verdadera herencia no está únicamente en las mansiones, ni en los automóviles, ni en los millones. Está en las canciones que siguen emocionando a millones de personas. Está en las historias de amor, de desamor y de esperanza que acompañaron la vida de varias generaciones. Está en cada familia que canta sus canciones durante una reunión. Está en cada concierto donde el público continúa coreando sus éxitos décadas después de haber sido lanzados. Y mientras alguien cante Amor Eterno o Querida en algún lugar del mundo, Juan Gabriel seguirá vivo. Porque las grandes leyendas nunca desaparecen por completo. Viven para siempre a través de su obra. Y pocas obras han dejado una huella tan profunda en la música latina como la de Juan Gabriel. ¿Y tú, qué canción de Juan Gabriel marcó más tu vida? Escríbela en los comentarios y no olvides suscribirte al canal para conocer las fortunas, los secretos y los legados de las más grandes leyendas de la música latina. Nos vemos en el próximo video.